Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio voy a compartirte reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¡Empezamos! Sean muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de Rueda de Auxilio, en el que estamos hablando de planificaciones en áreas de comunicación interna. Y en el episodio de hoy quiero abordar especialmente una arista que es nuestra mentalidad. ¿Con qué concepto, con qué chip hablamos de planificaciones? Les anticipaba en otros episodios anteriores que una de las principales objeciones que surgen al momento de planificar es que no tenemos tiempo, es que no nos sirve a nosotros, es que es difícil planificar en comunicación interna porque es imposible parar, es imposible frenar, dedicarle tiempo a planificar, o incluso es tan dependiente nuestro trabajo de los pedidos de las otras áreas que nosotros no gobernamos y que como ellas no planifican, entonces nosotros terminamos siendo afectados por eso. Y entonces, en resumen, terminamos con que hasta ahora no funcionaron las planificaciones. Entonces, ¿para qué le voy a dar una nueva chance, no? Y yo las entiendo, por supuesto, las y los entiendo a ustedes. Sé que no estamos acostumbrados, sé que todavía nos cuesta mucho incorporar este hábito y que si bien es de común acuerdo que es importante planificar, lo mismo que es importante medir, hay cosas que son súper relevantes, lo cierto es que en la práctica, en la realidad, todavía no está sucediendo. Hay muchas áreas que no planifican, hay muchas áreas que sí toman el tiempo de planificar en el año, pero que después no le dan seguimiento, no lo ajustan, no lo revisan y por supuesto tampoco lo implementan. Entonces, a mí me interesa ver en este episodio qué parte de nuestra mirada incide en esto. No solamente que a veces escogemos herramientas que no son las adecuadas, pero de eso voy a hablar en el próximo episodio. No siempre elegimos el método de planificación o la herramienta de planificación o incluso el soporte de planificación que mejor nos acomoda, pero que sea cual sea la herramienta que tengamos, el método que tengamos, si nosotros no cambiamos nuestras creencias o nuestra mentalidad e incorporamos la planificación como un hábito, va a ser muy difícil que podamos salir del papel, ¿no? Salir del Excel. Y yo les decía que los entiendo porque también estuve ahí, porque también hice planificaciones que no sirvieron, porque también hice planificaciones de adorno, porque también fui en muchas veces la única persona que le interesaba la planificación en el área en la que estaba. Entonces sé que no es fácil, sé que no es tan simple como que te enseñen un método. Existen otras barreras que tenemos que lidiar y para eso es que voy a ir poco a poco desarrollando en este podcast mi mirada. Hay algo que en mi experiencia me llevó a buscar insistentemente una manera útil, funcional, realista, pragmática de planificar. Y yo creo que tiene que ver con ese interés en lograrlo, ¿no? Con esa tenacidad en lograrlo. Y por supuesto que tiene que ver mucho con mi personalidad. Yo soy una persona estructurada, en general metódica, disciplinada, me gusta seguir un paso a paso porque me sirve, porque siento que me da un andamio sobre el cual ir aprendiendo cosas nuevas. Después, a medida que uno lo incorpora, le hace variaciones, juega con eso, ¿no? Se pone más flexible, pero esa estructura, ese paso a paso, creo que en las primeras veces que hacemos algo nuevo nos sirve mucho. Entonces,
yo buscaba la planificación, pero al fracasar no abandonaba y tiraba la toalla, sino que buscaba otras formas diferentes de planificar. Buscaba otros métodos y eso por supuesto que me dio mucha experiencia, pero el aprendizaje que me dio sobre todo es que tenemos que tener ganas de hacerlo, porque si no, probás una vez y no probás más. Entonces, ¿qué nos pasa? Y esta es la pregunta del millón, esta es la pregunta difícil, es ¿qué nos pasa a los comunicadores internos que preferimos muchas veces amigarnos con esa incomodidad de estar en un caos constante, de ser el bombero continuo de nuestra organización, antes que transitar la incomodidad de planificar, de aprender un método, de aprender un nuevo hábito que implica planificar? Y sé que esto suena duro, dicho así, porque estoy segura que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, me dice, no, a mí no me gusta ser bombero, a mí no me gusta estar en un caos, a mí no me gusta estar desordenado. Quisiera tener más claridad, quisiera tener previsión, quisiera tener visibilidad, pero no puedo. Y entonces acá empiezo como a ponerme un poquito más indagadora, ¿no? Irme más a las profundidades y decir, ¿es realmente que no podés? Porque yo entiendo y es válido que si nosotros no conocemos distintos métodos de planificación, nunca vamos a saber que es posible. Si nosotros no sabemos que no existe una forma sola de planificar, sino que hay versatilidad de herramientas, versatilidad de formatos, si nosotros incluso no tenemos a alguien que nos acompañe y que nos muestre cómo es el camino y nos disuelva un poco esas dudas que nos van surgiendo en el camino, probablemente nosotros no sepamos que existen distintas formas de planificar. Pero, saldado ese paso, incluso aunque yo hoy te dé las fórmulas o las 10 recetas o los 10 métodos para planificar, si vos no estás dispuesta o dispuesto a vencer esa barrera del aprendizaje, de la curva de aprendizaje, si no estás dispuesta a ser más soberana y soberano de tu trabajo y a poner límites, porque también empezamos a hablar cuando planificamos de cómo sostener y cómo ejecutar esa planificación y muchas veces tiene que ver con ponerle límites a los demás. Y ahí los no puedo aparecen mucho más solidificados, mucho más enraizados. Y yo creo que tiene que ver con una mirada tradicional, también aprendida, de que las áreas de comunicación interna, al ser un área de servicio, somos un área destinada a complacer al resto de las personas o al resto de las áreas. Somos un área que no puede decir que no. Y esto es un mito. Esto es algo que nos aprendimos o que nos mal aprendimos por tergiversar a veces el concepto de servicio, ¿no? Ser una persona servicial o ser un área que está al servicio de no significa que tengamos que ser un área que no tiene gobierno sobre lo que hace, que no tiene control sobre su agenda, que es reactiva todo el tiempo a los pedidos que entran. Entonces, como verán, empiezan a aparecer otras cosas en escena que excede a lo que es estrictamente un método de planificación, sino que tiene más que ver con qué rol estamos ocupando nosotros en la organización, qué tan en serio nos estamos tomando nuestros roles y nuestras responsabilidades al momento de comunicar en una organización, de cuidar una agenda de mensajes, de cuidar el impacto que estamos teniendo en los colaboradores, en definir cuáles son las prioridades. Y hay un montón de otras aristas que empiezan a ponerse sobre la mesa. Entonces, por un lado les decía la importancia de querer planificar, de que esto sea importante de verdad para nosotros, de que no sea simplemente un deseable o algo bonito, sino que sea un compromiso con querer cambiar la forma en la que trabajamos, con querer cambiar radicalmente la forma en la que trabajamos, en beneficio de nuestra propia salud, nuestra propia comodidad, por decirlo de alguna manera, pero no comodidad desde el punto de vista de
me cuido yo y no me importa el resto, sino comodidad de decir, quiero seguir teniendo un trabajo que sea sostenible para mí. Porque seamos sinceros, todos tus sí, todos esos que vos aceptás a demanda y corriendo detrás de la urgencia, todo eso que hace que vos te conviertas en un bombero, son los que terminan explotando tu agenda. Son los que terminan haciendo que trabajes fines de semana, horas extras, a las corridas. Todos esos lo hago con lo que tengo, sin pedir ni exigir más ni presupuesto, ni proveedores, ni colaboradores, son los que hacen que vos te recargues en tus espaldas un montón de acciones. Y no solamente que hacen que trabajes a tope, sino que además hace que no cumplas objetivos que por ahí, cuando se plantean a principio de año, en un momento como de mucha tranquilidad, después llega a mitad de año y decís, pero yo de esto que me había propuesto no hice nada. O sea, los objetivos que me habían puesto no pude cumplir nada porque me dediqué a apagar incendios. Y son los que en definitiva van a terminar carcomiendo tu pasión y tus ganas de seguir trabajando en comunicación interna, porque al final te compras el rol de bombero. Y el rol de bombero hace que nosotros no podamos tener tampoco creatividad para las campañas, libertad de tiempo para generar sesiones de ideación, sesiones de escucha con nuestras audiencias, revisión de nuestras métricas, replanificaciones. Digo, cuando vos no tenés tiempo y estás en un estado de urgencia constante, de subsistencia constante, no tenés margen para dedicarte a lo importante, a lo que implica calidad, a lo que implica creatividad, innovación, estrategia, porque terminás siendo solamente, ¿no?, un frontón que devuelve pedidos. Como verán, me metí en unos túneles difíciles de salir, pero para mí es importante decirles todo esto. Todas esas consecuencias de no planificar, todas esas consecuencias de estar metidos en una constante ruedita de hámster que no nos permite salir nunca. Entonces, si nosotros no tomamos un día el toro por las astas, si no nos arremangamos y decimos, esto se termina hoy, esto se termina este año, y estoy dispuesto, como decía, a cambiar radicalmente la forma de trabajar, esto va a seguir siendo así. Y para mí es importante que vos lo sepas. En el momento en el que vos decidas que planificar no es importante para vos o no es útil para vos, o que vos te compres la idea de que es imposible planificar en comunicación interna, en ese momento estás firmando la sentencia de que vas a trabajar como bombero siempre, de que va a ser tu forma habitual de trabajo. Y eso hace que te pongas como en ese lugar de víctima constante y que nunca puedas pasar a tener un rol más protagónico en la gestión, en el gobierno de tu área, en el gobierno de tus tareas. Entonces, para mí, como verán, se pone mucho en juego. No es simplemente una cuestión de algo bonito, de algo técnico, sino que realmente empieza como a atravesar tu ser profesional y cómo querés trabajar vos y cómo querés que tu equipo trabaje. Entonces, solamente para cerrar y refundar esta idea, quisiera dejarte con este mensaje de no te compres el cuento de que un área de comunicación interna tiene que ser complaciente y tiene que estar al servicio de la demanda constante. Nosotros no somos solo ejecutores, no solo somos hacedores de comunicación. Si querés tener un rol de estrategia, de intencionalidad, necesitas planificar. Y para planificar necesitas salir del lugar donde estás, empoderando tu rol y sobre todo asumiendo este compromiso de decir basta y cambio acá las reglas de juego. Esto es un compromiso que tenés que hacer primero con vos, con tu área, con tu equipo, si tenés equipo a cargo, y después sí empezamos a hablar de cuál es el método que mejor me sienta, de cuál es la manera más fácil de hacerla y cuál es la manera más amigable incluso de hacerla para mí.
Así que este tema, como ya habrán visto, me empieza a apasionar. Planificación, estrategia, mediciones, son temas que me despiertan esto a mí porque va mucho más allá de lo técnico, ¿sí? Va mucho más allá y empiezan a ponerse muchas luces prendidas en nuestro interior. Quiero que me cuentes, me encantaría que me cuentes si todo esto que te conté, si todo esto de lo que hablo te hace sentido. Por supuesto me encantaría conocer tu experiencia. Me encantaría incluso que me digas si no estás de acuerdo conmigo y a vos te pasan otras cosas, porque me parece que en ese intercambio es donde está el enriquecimiento entre colegas. Y por supuesto que si esto te hace sentido y si te sumas a la idea de que esto hay que divulgarlo y difundirlo más, compartas este episodio con otros colegas para hacerlo llegar a más personas y poder ir sembrando estas semillitas de cambio en toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y recuerden que aquí está esta rueda de auxilio para prestarles ayuda cada vez que lo necesiten. Muchas gracias.